Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la representación del núcleo del átomo. El núcleo del átomo lo vamos a representar mediante tres elementos. Primero, X nos va a representar cualquier elemento de la tabla periódica, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los elementos de la tabla periódica, ¿no? Puede ser el titanio, el vanadio, el cromo, el hierro, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, cualquiera de estos elementos que se encuentran en la tabla periódica me va a representar X, ¿ya? En la parte, y entonces decimos que X me va a representar el símbolo del elemento. En la parte superior vamos a ver un número. Bueno, en este caso lo vamos a representar con la letra A. La letra A me va a representar lo que es el número de masa. Y en la parte inferior tenemos la letra Z que me va a representar el número atómico. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, en el caso del elemento fósforo, el elemento fósforo lo representamos con la letra P mayúscula y en la parte inferior va el número atómico que va a ser 15 y en la parte superior el número de masa que en este caso va a ser de, a ver, en el caso del fósforo es de 30, ¿no? ¿O no? No, 31, exacto. El fósforo tiene número de masa 31 y número atómico 15. Entonces, en la parte superior podemos decir entonces que el número de masa y el número atómico será igual a, el número de masa es 31 en el caso del fósforo y el número atómico será 15. Ah, pero ¿qué cosa es el número atómico? Vamos a ver eso. Número atómico. El número atómico lo vamos a representar con la letra Z y eso me va a representar en este caso el número atómico es igual al número de protones que tiene el átomo. Ahora, eso sería en este caso la fórmula general del número atómico, que el número Z, o sea, el número atómico es igual al número de protones. Ah, pero en un átomo neutro, ¿ya? En un átomo neutro se va a cumplir lo siguiente. ¿Qué cosa es un átomo neutro? Neutros significa que el número de protones es igual al número de electrones. Ah, ya. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta esto. Protones es igual a electrones. Esto es lo que nos dice un átomo neutro. Ah, ya, pero en un átomo neutro se cumple lo siguiente. Yo dije que el número atómico es igual al número de protones. Y como en un átomo neutro el número de protones es igual al número de electrones, entonces también será igual al número de electrones. Por lo tanto, Z o número atómico será igual al número de protones y electrones. Ah, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo entiendo eso? A ver, nuevamente, tomemos como ejemplo el fósforo. Decíamos que el fósforo tiene número atómico 15 y número de masa 31. Allá. Yo sé que el número Z es igual al número de protones y es igual al número de electrones. Ya. Entonces, esto quiere decir que el número de protones del fósforo, ¿ya? El número de protones del fósforo será igual a 15 y el número de electrones también será igual a 15. Ya.
A ver, otro ejemplo más, no entendí. Ya, un ejemplo más. Por ejemplo, a ver, tenemos el aluminio, que tiene, en este caso, su número atómico es 13 y su número de masa es de 27. Ah, ya, entonces, ¿cuántos protones y cuántos electrones tendrá? Ahí yo veo que acá su número atómico es 13, por lo tanto tendrá 13 protones y tendrá 13 electrones. A ver, veamos. Ahora, si yo quiero hallar el número de neutrones, bueno, eso ya vamos a ver después, pero primero vamos a determinar qué es el número de masa. Habíamos dicho que el número de masa, ya, lo vamos a representar con la letra A mayúscula. ¿Y a qué es igual el número de masa? El número de masa es igual a la sumatoria de los protones más los neutrones que se encuentran contenidos ¿dónde? En el núcleo. Entonces, esta es una fórmula general, ¿no? Donde me dicen que la suma de el número de masa es igual a la suma de protones más neutrones. Acuérdate que protones, ya una observación, protones más neutrones, ¿qué cosa me representaba? Me representa el núcleo. O sea que el núcleo es lo mismo que decir número de masa. ¿Está bien? A ver, vamos entendiendo esto. Ya, por ejemplo, seguimos con el fósforo. Ejemplos. En el caso del fósforo me dice que tiene número atómico 15, número de masa 31. Ya, yo ya sé que el número de protones aquí es igual a 15 porque su número atómico es 15. Y el número de electrones que también por fórmula me dicen que son iguales, ¿no? Decimos que tanto protones como electrones son iguales, por lo tanto el número de electrones también será 15. Ahora, para hallar el número de neutrones, voy a aplicar la fórmula. Es la siguiente fórmula. En este caso, fórmula para hallar neutrones. A ver, ¿cuál es esa fórmula? El número de neutrones es igual a la diferencia entre el número de masa menos el número atómico, o sea, número de masa A menos el número atómico Z. Entonces, esta sería otra fórmula que vamos a aplicar para hallar el número de neutrones. Entonces, si yo quiero hallar el número de neutrones para el fósforo, ¿qué voy a hacer? Restar número de masa 31 menos el número atómico que es 15, por lo tanto acá me va a salir 16. A ver, otro ejemplo más. A ver, por ejemplo, tenemos en el caso del bromo. El bromo me dice que tiene número atómico 35 y número de masa 80. Ah, ya, si tiene número atómico 35, por lo tanto, en este caso los protones del bromo serán 35, los electrones del bromo también serán 35, acuérdate que estos dos siempre son iguales, y en el caso de los neutrones, hallamos restando número de masa que viene a ser 80 menos el número atómico que es 35, sería 80 menos 35. ¿Cuánto te va a salir ahí? 45, o sea que tiene 45 neutrones. A ver, un último ejemplo. Aquí tenemos el cloro que tiene número atómico 17 y número de masa 35.
Allá, si tiene número atómico 37, tendrá 17 protones y también tendrá 17 electrones. Ahora para ir al número de neutrones, ¿qué voy a hacer? Restar número de masa menos el número atómico, o sea, 35 menos 17, ¿cuánto te va a salir? Te va a salir a 18. ¿Ya? Entonces, eso sería en cuanto al número de masa y número atómico.